En sesión extraordinaria, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados del Congreso. Diputados, dicho sea de paso, entre paréntesis, recién, que asumieron hace poquito. Sí. Se trataba la pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez mediante el artículo 201 de la Constitución Nacional. Queremos mostrarte una cronología de cómo arrancaba todo esto y cómo desembocaba luego de la sesión extraordinaria el día de ayer, por favor. En la Cámara de Diputados salvaron al legislador José María Ibáñez de perder su investidura y quedar fuera del Congreso. Ibáñez había confesado ante la justicia que robó dinero del Estado y pese a ello, seguirá ejerciendo como diputado. La mayoría cartista y llenista, principalmente en la Cámara de Diputados, ha salvado a su colega José María Ibáñez con 42 votos en blanco y solo 27 que pedían su expulsión. Quienes impulsaban el pedido inicial y a quienes les costaba juntar 20 votos, pidieron que el punto no sea tratado, teniendo en cuenta que en el escrito no se consignaban los cargos por los cuales Ibáñez debía defenderse. Aprobado el pedido del tratamiento, el acusado José María Ibáñez dijo sentirse en condiciones de asumir su defensa y exponerse a su absolución y culpabilidad. Entre otras cosas, argumentó que existe una agenda mediática de su caso y que el propósito principal es el linchamiento. Dijo que asume su error, que él mismo ya fue enmendado y que nadie puede ser juzgado dos veces. Agregó también que no fue condenado y por eso no tiene inhabilidad. José María Ibáñez admitió ante la justicia que cometió actos de corrupción al cobrar dinero público a nombre de personas que ejercían como sus caseros. El legislador se quedaba con una gran parte y entregaba una pequeña cantidad a los trabajadores a modo de salario. Se pretende juzgar mi conducta, por un lado, legal, otros hablan de mi conducta moral, cuando el hecho ocurrió en la legislatura anterior. En la recepción de un reconocido club social de Asunción está disponible una carpeta desde este martes, de manera que todos los socios interesados se acerquen a firmarla y puedan respaldar así el pedido de expulsión de Ibáñez. La idea es contar con la mayor cantidad de apoyo posible para que la solicitud sea tratada por los directivos principales de la sede. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué fuerte! Vamos a hacer las cosas sencillas, chicas. ¿Les parece? Sí. Metele pegome. Que hablen Maya Gómez. Metele pegome. Bueno, Ellos puso Carlito, ellos puso Carlito. Metele pegome, metele pegome. Gracias. Yo creo que lamento, ¿verdad?, que no toda la ciudadanía se involucre en este tema, porque es un tema de especial importancia para todos los ciudadanos paraguayos. ¿Qué podemos dejar como lección de todo esto que vivimos ayer en la Cámara de Diputados? Primero, el sabor a impunidad. El sabor a impunidad que protege siempre a la clase política, aunque ayer en su descargo Ibáñez decía que los más desprotegidos son los políticos. Imagínense ustedes, los más desprotegidos son los políticos, decía José María Ibáñez en su descargo. También lo que pudimos ver ayer, lastimosamente, o más bien, confirmar esto que ya es un reclamo a gritos por parte de la ciudadanía. La desconexión entre la clase política y la ciudadanía. La ciudadanía pedía que José María Ibáñez pierda su investidura. Los diputados, en cambio, que salvaron a José María Ibáñez, decían que no era tan importante lo que se estaba discutiendo y que había otras cosas mucho más relevantes que discutir como sociedad. Yo creo que la discusión más importante que nos tiene que involucrar a todos los ciudadanos es que no tenemos que seguir tolerando la corrupción, no tenemos que seguir tolerando el despilfarro de dinero público, no tenemos que seguir pagando nuestros impuestos para seguir financiando los privilegios de una clase política sucia y embarrada, totalmente desmoralizada, que nos termina afectando a todos los paraguayos. Porque cuando se roba dinero público, se está robando dinero que tenía que ser destinado a hospitales, dinero que tenía que ser destinado a escuelas públicas que caen, dinero que tendría que ser destinado a la administración de una justicia más justa. Entonces, yo creo, si me piden un resumen, lo que nos dejó ayer fue un sabor de impunidad y confirmar una vez más la desconexión que existe entre la clase política y la sociedad que pide a gritos basta de impunidad. Un sabor de impunidad. Uno dice así, ay, Magdalena, ese fue un error que cometió Ibáñez y ya se le quiere condenar. Y parece que a propósito, ¿no? Cuando uno está en el ojo de la tormenta empiezan a salir todos los trapos sucios. Y de hecho que también nosotros recibimos, de hecho fue una carta que se recibió al diario Última Hora de compañeros de colegio de José María Ibáñez, quienes también fueron víctimas una vez de este sujeto, el famoso
el famoso, la vaquita que se hace para ir de viaje a Brasil. ¿Se fueron a Brasil ustedes, chicos? Con su curso. Bueno, los compañeros de Ibáñez no pudieron porque dice que Ibáñez, con unos cuantos más, quitaron todos los recursos y ellos mismos nomás se fueron a Brasil. Colegio, Desde la época de colegio ya venía haciendo esto. Y bueno, ¿qué dijo él al respecto? Ya es un hecho consumado y más que lamentarlo no puedo hacer nada. Dice, o sea que es como una especie de estilo ya que viene manejando este tipo y que probablemente no cambie nunca porque ya hizo a sus compañeros, lo hizo en el Congreso y ahora tiene un nuevo periodo de 5 años enteros para seguir cometiendo hechos ilícitos de forma impune. Hay algunas falacias que escuchamos ayer pronunciar al diputado Ibáñez, como por ejemplo, la ciudadanía ya me juzgó y me volvió a elegir como diputado. Bueno, no, yo estoy hablando de el voto que supuestamente él invoca. Pero por lista sábana. Hay que recordarle al diputado que primero no somos idiotas, segundo sabemos perfectamente cómo funciona nuestro sistema electoral, sabemos, José María Ibáñez, que vos pagaste por el lugar para estar en la lista de Mario Abdo Benítez y que de esta forma volviste a ingresar a la Cámara de Diputados, que nadie te votó directamente, así que deja de tratar de estafar a la ciudadanía. Me parece también importante señalar lo siguiente, el caso de José María Ibáñez y la aplicación o no del artículo 201 de la Constitución de pérdida de investidura no guarda relación exclusivamente con la ley y con la política, sino con la moral pública. La moral pública, que es un concepto que para muchos políticos no es importante, no es relevante. Es en virtud a la moral pública, la moral política, que le estamos reclamando a José María Ibáñez y a los diputados que dé un paso al costado. Lastimosamente no se logró ayer los votos suficientes, se necesitaban 53, solo 27 votaron a favor de la pérdida de investidura. Por eso digo yo, ¿verdad? Un sabor de impunidad, un sabor de desaliento a toda una ciudadanía que clama a gritos que se termine con la impunidad en nuestro país. José María Ibáñez decía que no puede juzgarse a una persona en 2 ocasiones. Hay que recordar que en el... Bueno, eso es lo jurídico, Carlos. No, claro, pero acá hay que centralizar una cosa y eso yo creo que tenemos que dividirlo bien, ¿verdad? Claro. El tema judicial está por un lado. Yo creo que a eso se refería cuando uno no puede ser juzgado por el mismo hecho 2 veces. Ahora, esto va por otro lado. Por lo ético. Claro, por lo moral. Ayer se tenía que definir si esta persona, si este diputado, en su conducta moral y ética ante la ciudadanía, siendo representante del pueblo, pueda continuar siendo diputado luego de lo que ya es de público conocimiento. De ahí se empezaron a abrir varias ramas, que las persecuciones, que las redes sociales, que fuimos juzgados 2 veces, que hay una cuestión jurídica de por medio, varias cuestiones que probablemente no tengan que ver con el epicentro de esta historia, que era si es la persona indicada para representar dignamente a los paraguayos en la Cámara de Diputados, dentro del comportamiento, de la ética y la moral. Vamos a eso, que es muy importante. Porque no se olviden de la ética y la moral. No, o sea, que es demasiado importante. Chicos, a ver, yo creo que el presidente de mi país, que un senador de mi país, que un diputado de mi país, ético, que un ministro, por sobre todo sea transparente, honesto, ético y cumpla con todas las demás cuestiones relacionadas a la moral de la persona. ¿Y sabes por qué es importante esto, Quique? Porque José María Ibáñez, quien confesó haberse apropiado de dinero público, vota leyes que nosotros tenemos que cumplir. ¡Qué escándalo! Vota impuestos que nosotros tenemos que pagar. Entonces, obvio que tenemos que exigirle moral a una persona que nos está diciendo cómo tenemos que vivir como sociedad o cuánto tenemos que pagar como impuesto. O sea, yo no sé si la gente dimensiona que este tipo que confesó haber robado dinero público, por eso es que hace resarcimiento por el daño patrimonial, el que va a decirte a vos, señora que nos está viendo, cómo tenés que comportarte o qué conducta es reprochable jurídicamente o cuánto tenés que pagar como impuesto. Por eso es inadmisible que una persona que no tiene moral ni ética siga decidiendo sobre cómo tenemos que vivir los paraguayos en una república que se precia de tener democracia. ¿Por qué hablaba del doble juzgamiento, Quique? Vos me decías, eso es una cuestión jurídica. No, porque él dice que en el 2014, cuando pide su desafuero, y sus colegas aceptan, él ya fue juzgado
políticamente. Y esa es una falacia. No, te ¿Por hablo qué? del doble juzgamiento jurídico. No, claro, yo entiendo lo que vos querés decir. Saliendo Pero en de su eso. discurso él habla de doble juzgamiento, trayendo a colación que en el 2014 él ya fue desaforado por sus colegas. Él planteó su desafuero, los colegas votaron y él fue desaforado para responder ante la Pero ese justicia. fue otro periodo. Correcto, O sea. pero además, por eso hablaba del doble juzgamiento, porque el tipo trató de confundirle ayer a la gente diciendo que él no podía ser juzgado 2 veces porque ya ocurrió en el periodo anterior. Hay hechos nuevos. En el 2014, cuando él pide ser desaforado, él tenía que someterse ante la justicia, ¿verdad? Por eso pide su desafuero, para poder defenderse. ¿Qué pasa en el 2018? Él admite que hubo un cobro indebido y plantea un resarcimiento, entonces hay un hecho nuevo. En el 2014 Compañero. él se sometía a la investigación para defenderse. En el 2018 admite que robó dinero y plantea un resarcimiento. Entonces no es un doble Pero la juzgamiento pregunta es, ¿cómo bajo ningún queda sentido. todo esto ahora? ¿Ya no se puede volver a tocar en un año entero? No, Ella espera, de queda hecho que él está para luego de siempre. vacaciones ahora, Bueno, ahora sin para- gozo de sueldo, pero en fin, vacaciones Chicos, por un mes. tenemos una sublingual para Carlos Gómez, por favor. No, es que me da Sí, mucha no, bronca. sí, Eso no, es no, toda la, la presión. la verdad que da un poquito de acidez, pero vamos a controlar la presión, por favor. No, yo estoy bien. ¿Qué querías decir, Pati? Quería preguntar cómo queda todo esto, porque está muy bien el plagueo, pero ¿y ahora qué, verdad? Porque la ciudadanía está ¿Qué podemos indignada, hacer? está, ¿Sabes cómo, está caliente. ¿Sabes la cómo gente. queda todo esto? Que Con un- arrancamos 5 años con un nuevo parlamento, con una nueva Cámara de Diputados y las cosas al parecer van a Sí, y continuar ayer hablábamos... siendo las mismas. Y me quiero terminar esto porque Sí. realmente tenemos otras cosas. ¿En cuántos días asume el nuevo presidente de la República? Y en 14, 12 12 más o días. menos. 2 semanas. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de 15 de una posible agosto. renuncia? Pregunto. 15 Una de agosto. esperanza teníamos todavía. Pero por favor, eso ¿Cómo? dice la Después- gente que no conoce cómo ¿Cómo funcionan los le, políticos. ¿Cómo le viene al presidente electo Mario Abdo Benítez esto que ocurrió ayer? Pésimamente, porque hay que recordar, y esa es una parte que parece de que su algunos no movimiento, quieren ¿es verdad? decir, porque acá están diciendo, cartistas y liberales salvaron al diputado Ibáñez. No, señor. Los abdistas también salvaron a José María Ibáñez. Y yo pregunto, Mario Abdo Benítez, ¿será que te vas a animar a expulsar de tu movimiento a este ladrón confeso? ¿O va a continuar contigo presentándose en actos públicos? Por lo visto. Terminamos, me voy breve. Carlos Gómez Sí, asume como presidente el 15 de agosto. sí. ¿Qué le hubieses dicho vos a José María Ibáñez? Lo he hecho a patadas. No, Lo he ¿sabes qué, hecho a papito? patada. Renuncia. Andate. renuncia Andate, por te está supuesto, arruinando, porque me te está está afectando arruinando, a sí. mí. Renuncia por tu Bueno, bien. vamos a ver.